El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento a Dios por los medios de comunicación, porque en este día, desde Vía Sky, aquí desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, estamos agradecidos al Señor por el matrimonio, institución sagrada del Señor. Es por eso que en este día, querido hermano, te hacemos la invitación para que abras las puertas de tu hogar, para que Cristo reine y domine ese hogar. Estamos llevando el culto familiar. Por eso en este día queremos agradecer a Dios por la familia, por el matrimonio. Estemos agradecidos, hermanos, por el hogar. Que Dios bendiga cada día esa presencia en esa casa. Estamos en este día dándote la bienvenida aquí, querido hermano, porque estamos llevando la armonía en el hogar. Permanecer en Cristo. La permanencia en Cristo es a través de obedecer, amar y hacer los mandamientos que Él nos ha dejado como una institución perpetua. Por eso este día, querido hermano, estamos agradecidos al Señor por la familia. Te damos la bienvenida a ti que por primera vez has sintonizado la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay. Quisiéramos, antes que nada, poner todo en las manos de Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, que sea el Espíritu Santo el que dé gracia en que algún hermano o hermana que a través de la pantalla quisieran saber más acerca de cómo llevar el culto familiar, y por eso Dios demanda, hermanos, que oigamos su voz a través de su palabra. Queremos, hermanos, llevar lo que se va a mencionar, permanecer en Cristo. ¿Cómo vamos a permanecer?
tomados cada día fuerte de su mano y oyendo la voz de Dios a través de un escrito está. Sergio, estamos en este día agradecidos al Señor porque Dios va a hablarnos a través de su santo libro. Amén, así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la misma palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por ello, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos y a pedirle con toda humildad y reverencia para que sea el Espíritu Santo quien venga, que nos enseñe, quien nos instruye, pero también que nos redarguye. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted que se una a la oración, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que Él cuando buscaba la presencia del Padre, que era diario y que lo hacía por las madrugadas antes de que saliera el sol, Él se postraba en señal de humildad, en señal de reverencia y buscaba el consejo divino a través de la oración. Es por eso, hermanos, que nosotros doblamos nuestras rodillas, porque seguimos ese ejemplo supremo de nuestro Señor. Y le invitamos a ustedes, hermanos, que si tienen su corazón el acompañarnos puesto de rodillas, vamos a elevar nuestra plegaria. Pero si usted por alguna circunstancia tal vez está en un lugar público o tenga algún síntoma de enfermedad y no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y vamos a hacer una oración con toda humildad y con toda reverencia ante nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Buscamos de tu rostro, Señor. Buscamos de tu consejo. Buscamos de tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Señor, seguimos el ejemplo que tu Hijo amado Cristo Jesús hizo en su vida terrenal. Él puesto de rodillas, Señor, buscaba de tu rostro, Señor. Elevaba su voz, Señor. Y Él ponía, Señor, delante de ti toda situación que Él iba a afrontar, Señor. Y es por eso que nosotros nos acercamos con esa confianza ante tu trono de la gracia, pidiéndote, primeramente, Señor, que perdone nuestras faltas. Las hemos reconocido, Señor, nos hemos arrepentido de ellas, las hemos abandonado y ahora mismo las confesamos. Por favor, Señor, no traigas más a memoria esa falta cometida. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestra vida en tus santísimas manos, pidiéndote que sea tu Santo Espíritu quien ocupe un lugar especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Que nuestro testimonio, Señor, nos dé esa libertad como para poder, Señor, afrontar toda situación que pasemos en este mundo. Estamos atribulados, estamos angustiados, porque hay dolor, hay muerte, hay injusticia, hay desprecio. Y lamentamos mucho que el hombre esté en contra del hombre. Es por eso, Señor, que te pedimos humildemente que traigas, Señor, un reavivamiento y que traigas una reforma para que esos corazones endurecidos, Señor, puedan buscar de tu rostro y únicamente sepan, Señor, que la salvación, Señor, solamente tú la traes. Te ponemos este tiempo de culto familiar en tus manos, pidiéndote, Señor, que por favor escuches toda oración que se eleva en esta hora. Tú conoces a cada uno de tus hijos, Señor, y sabes cuál es su necesidad. Por favor, Señor, atiende la voz de su súplica y tráeles una pronta respuesta, Señor, conforme a tu divina voluntad y conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Es por ello, Señor, que siguiendo el consejo bíblico oramos los unos por los otros. Así tu palabra lo demanda, pidiéndote, Señor, que en tu tiempo y en tu hora, Señor, tú nos traigas la bendición, nos traigas la promesa cumplida, Señor, y que nos des lo mejor, Señor, de lo que nosotros merecemos o de lo que nosotros pedimos. Todo esto, Señor, te lo pedimos humildemente, únicamente por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra
por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día, queridos hermanos, por la familia, el hogar. Quisiéramos poner la palabra de Dios, que es el cimiento del culto familiar. Queremos pedir a Dios en este día que su fidelidad y su misericordia esté en cada uno de nosotros. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios es en él. Hermano querido, Dios es amor. Y tanta necesidad hay en el hogar del amor de Dios, tanto para el matrimonio como para la familia. Hay división, hay rencor, hay falta de perdón, y necesitamos cada uno de nosotros oír la voz de Dios. El mandato que Él nos da es su amor, y en amor quiere que estemos en Él. Por eso este día, querido hermano, lleva la palabra de Dios. Si puedes, hermano, anota los versículos. Si no, hermano, tráelos en tu corazón y pídele al Espíritu Santo que cada día, en los momentos difíciles, te recuerde esa palabra que has guardado en tu corazón. Permanecer en Cristo. Y vamos este día a pedir por las familias, los hogares, para que el amor de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Cuánta necesidad hay del amor de Dios, más en este tiempo en donde el mundo está convulsionado por el pecado, por la maldad. Pidamos a Dios que en ese hogar donde hay división, donde hay falta de amor, donde hay rencores, falta de perdón, el amor de Cristo toque corazones y dé gracia, hermanos, para restaurar familias y edificar hogares. Por eso este día estamos llevando permanecer en Cristo. Así es, hermanos, como siempre, vamos a abrir la palabra de Dios para que sea el mismo Espíritu Santo quien llene nuestros corazones, por si existe alguna duda, por si existe algún temor, por si existe alguna aflicción. La palabra de Dios es la vida. La Escritura dice que nuestra medicina, hermanos, precisamente es la voz de Dios, que a través de su santo registro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos trae una esperanza. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde se respira desafortunadamente la maldad. A través de muchas manifestaciones, el adversario se está manifestando para robar las almas, para cautivarlas en sus trampas satánicas y para ganarlas para él. Es por ello, hermanos, que nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra, debemos de permanecer constantemente, a cada instante y todos los días. En estos tiempos, hermanos, donde nos han mandado a permanecer por medio de las autoridades en nuestro hogar para resguardarnos de una amenaza que está latente en el mundo. Se está manifestando esta pandemia, hermanos, que estamos viviendo. La permanencia en el hogar, hermanos, también tiene un propósito. Nosotros debemos de ver el lado positivo. Debemos de ajustarnos a las circunstancias. Y la permanencia en el hogar, hermanos, es una bendición que Dios nos manda. Es por ello que en estos tiempos de tribulación nosotros debemos estar atentos a lo que Dios se manifiesta, aprovechando esta situación, y la permanencia en el hogar, hermanos, puede ser de bendición. La permanencia en el hogar debe de ser para buscar la unidad entre la familia, la unidad en la fe, la unidad en diferentes aspectos de la vida. Es cuando más nos conocemos los unos a los otros, cuando permanecemos constantemente oyéndonos, escuchándonos, hablando, conviviendo. Por eso este tema, hermanos, de permanecer en Cristo debe de ser primordial en la vida del cristiano.
Pero ¿qué significa la palabra permanecer? La palabra permanecer significa mantenerse sin cambio. Cuando usted permanece en la fe, su fe debe de manifestarse y debe ir delante de usted y no debe de cambiar. ¿Por qué? Porque usted está creyendo Amén. en la fe del Hijo de Dios. Por eso la permanencia en Cristo significa vivir una fe ferviente. Amén. Y esta fe ferviente, hermanos, debe de obrar por amor. Y este amor debe de purificar el alma. Por eso leímos en Primera de Juan, en capítulo 4, ahí leíamos, hermanos, que la permanencia en Cristo es el amor de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Por eso debemos de manifestarnos y de manifestar un cambio que sea inconmovible. Eso es la permanencia. La permanencia en Cristo también significa una recepción constante del Espíritu Santo. Cuando usted permanece en la fe, hermanos, debe estar en armonía y en constante comunicación. Y el Espíritu Santo va a ser quien lo ministra a usted, quien lo instruya, quien lo redarguya. Por eso la permanencia en Cristo, hermanos, es una enseñanza integral, donde por fe nosotros la vamos a vivir. Pero también, hermanos, la permanencia en Cristo significa una vida entregada al servicio de Dios. ¿Cómo lo vamos a servir? De acuerdo a los dones que el Espíritu Santo se manifiesta en usted. La permanencia en Cristo, hermanos, significa mantenernos inconmovibles en nuestra fe y en nuestra esperanza. Eso es lo que significa la permanencia en Cristo. Pero tenemos que irnos a la Escritura, hermanos. La Escritura es la que nos va a venir y a convencer de lo que estamos comentando. Está fundamentado en un escrito está. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4, la Escritura nos dice, por boca de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, Él les hablaba de la permanencia en la fe. Juan capítulo 15, versículo 4, la Escritura dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro Señor Jesucristo les pone la ilustración de lo que es la vid y el pámpano. La vid no puede dar frutos, el fruto de la uva, sin que esté el pámpano. Y el pámpano no puede subsistir sin que esté la vid. Entonces les da esta ilustración, hermanos, para que ellos entiendan. Y cierra diciendo, permaneced en mí. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de depender de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, debemos de permanecer constantemente en una conexión que nos vivifique entre la relación que guardemos por fe con Dios y cada uno de nosotros. Y esto es esencial en el crecimiento de la vida del cristiano, porque debemos de dar frutos. Entonces, si nosotros no permanecemos cerca de nuestra fe, si nosotros no permanecemos cerca de Cristo, no podemos dar frutos. Y un árbol sin frutos, hermanos, se marchita. Un árbol sin frutos no sirve. Es por eso que nosotros, hermanos, debemos de estar en constante conexión con el Espíritu Santo para que los frutos del Espíritu florezcan en cada uno de nosotros. También significa, hermanos, la permanencia en Cristo, que día a día debemos estar en plena comunión con Cristo y de vivir una vida en Cristo. Entonces, el permanecer en Cristo involucra nuestra fe, pero también, como lo hemos leído, involucra nuestro amor y sobre todo que nuestra fe esté bien fundamentada y que seamos frutos de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra propia vida. Por eso estamos hablando en este día de permanecer en Cristo. Amén. Tenemos que buscar cada día, hermanos, el consejo en su palabra. Muchas veces nosotros oramos, hermano, y expresamos lo que sentimos. Hablamos audiblemente a Dios y le pedimos, hermano, su favor
para la necesidad que tú tengas. Pero ¿cómo vas a oír la voz del Señor? A través de abrir este santo libro. Por eso en el culto familiar, querido hermano, debemos de abrir la palabra de Dios para instruir a los niños cuando hay hogares que tienen pequeños, en los adolescentes, para que ellos también participen en la lectura. Ese versículo, esa palabra que el padre debe de guiar al niño y debe de instruirlo. ¿Cómo vamos a permanecer en Dios? Dios es amor. En el momento que tú abres este santo libro, estás llenando esa casa de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, trae vida, trae salvación, trae unidad. Esa palabra que se pronuncia, hermanos, trae poder. Si hay enfermedad, el libro de Proverbios dice que la palabra de Dios es medicina para tu carne. Hermano querido, esa palabra nos trae la restauración de familias. Por eso es importante, hermano, que en el culto familiar tengas ese tiempo de que se medite ese versículo, se hable la palabra de Dios, que ese niño, hermano, que ese joven, al ir a la escuela, ahorita que hay escuela virtual, que hay trabajo virtual, tienes un tiempo, hermano, con la familia, abre la palabra de Dios. Y si el niño queda con dudas, ten un tiempo más adelante, reúne a tus niños y explícales. Mira la palabra de Dios. La palabra de Dios, un niño le entiende. Un niño no es complicado como el adulto. Los niños, hermanos, absorben lo que está escrito en la palabra y ellos van a comprender y van a tener, hermano, el amor de Dios en sus corazones. Por eso es importante el culto familiar. Estamos este día hablando de permanecer en Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de invitar al Señor a tu hogar, a abrirle las puertas de tu casa, como dijo el libro de Josué, mi casa y yo servimos al Señor. Amén. Entonces la permanencia en nuestra fe, la permanencia cerca de Jesús, es una experiencia vivificante día a día en la cual nosotros podemos tener comunión con Él a través de la oración. El apóstol Pablo experimentó este sentimiento que él tenía y el compromiso que había hecho con Dios y lo manifiesta a través del Santo Registro. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 y el versículo número 20, él lo manifiesta de esta manera y dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, hermanos, él se ponía en el lugar de Cristo. Y cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, él daba a entender, hermanos, que su vida pasada, que todos los pecados, las faltas que él había cometido, Cristo las había llevado en representación y como garante de la vida de Pablo a la cruz del Calvario. Todos los pecados, todas las faltas que usted ha cometido, hermanos, por fe, si permanecemos en Cristo y confiamos en Él, están clavadas en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mediante Cristo, hermanos, le damos muerte al pecado. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, por fe, creer que ese sacrificio expiatorio, hermanos, nos alcanza y que Dios nos ha perdonado de cualquier falta. No vive usted bajo la condenación de que hay faltas o hay pecados que Dios no perdona. La Escritura lo dice muy claramente, que Cristo, por el pecado, por la falta que usted cometió, Él fue llevado a la cruz del Calvario. Por eso Pablo lo manifiesta. Y de esa misma manera, hermanos, usted y yo lo tenemos que decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por ello, hermanos, debemos de crucificar al viejo hombre. Debemos de crucificar al hombre vicioso, al hombre mentiroso, al hombre profano, al hombre incrédulo, al hombre violento, a ese viejo hombre día a día, hermanos, lo tenemos que crucificar en la cruz. ¿Por qué?
porque somos nuevas criaturas y porque reconocemos que el que ya pagó mis pecados fue Cristo. Así Pablo lo manifiesta. Aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo número 6 y el versículo número 6, la Escritura nos ministra y nos da una síntesis de lo que es permanecer en Cristo. Hablando Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando el creyente, hermanos, experimenta una conversión genuina y el nuevo nacimiento en Cristo por la fe, está dispuesto a vivir una vida nueva en Cristo, que lo libera de la condenación del pecado. Y esta es la promesa que Pablo nos dice, que debemos de declarar que el viejo hombre fue crucificado y lo convierte en una nueva persona y por lo tanto le es más fácil permanecer en su amor. Entonces el permanecer en Cristo, hermanos, vivir una vida en armonía con nuestro Dios, manteniéndonos en nuestra fe, es día a día, crucificando al viejo hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. A través de la oración nosotros vamos a lograr ponernos a cuentas con Dios. A través de la oración nosotros vamos a crucificar al viejo hombre. A través de la oración vamos a tener un aliento, un bálsamo que nos dé la oportunidad, que nos fortalezca para vivir una nueva vida, un nuevo día. Entonces, el apóstol Pablo nos pone este ejemplo que es viviente, hermanos, y por lo cual es más fácil permanecer en el amor de Dios. No podemos permanecer en el amor de Dios, hermanos, si hay pecado en nuestra vida. Por eso hemos leído lo que Pablo nos dice en Gálatas y nos dice ahora en Romanos, que el viejo hombre debe de ser crucificado. Y a medida en que crucifiquemos al viejo hombre, permanecemos más cerca de Cristo, permanecemos más cerca de su amor. Y de eso se trata, hermanos, de mantenernos inconmovibles, de mantenernos en esa fe y en esa esperanza, de mantenernos sin cambio en nuestras ideas, en nuestros ideales y lo que nos enseña la palabra de Dios a través de su conocimiento. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo número 5, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Esto confirma, hermanos, lo que hemos venido estado comentando, que así como el pámpano depende de la vid y la vid del pámpano, nosotros debemos de depender de Dios. Y el Señor, hermanos, nos va a perdonar si es de que ve que estamos permaneciendo en Él constantemente. Amén. Y la Escritura sigue diciendo, dice, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. O sea, todo plan, todo proyecto, todo día donde Dios le dé la oportunidad de vivirlo, hermanos, debemos de permanecer cerca de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice muy claramente. Dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces la importancia de permanecer en Cristo bajo cualquier circunstancia es para mantener nuestra salvación. O sea, esa es la finalidad de que nosotros nos mantenemos cerca de Cristo, porque estamos aceptando la salvación que Cristo nos da y al estar juntamente con Él, hermanos, nosotros estamos yendo por el camino correcto para buscar esa salvación. Aquí en el versículo 10 de Juan capítulo 15, la Escritura lo dice muy claramente de cómo debemos de permanecer en Cristo. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si ustedes se fijan, hermanos, esta frase, la primera frase del versículo dice, si guardareis. Es una frase condicional, o sea, no nos obliga, sino que nos exhorta y nos dice lo que tenemos que hacer. Por eso dice, si guardareis. O sea, todos somos responsables, hermanos, por nuestros hechos. Todos somos responsables por lo que decimos,
Todos somos responsables de la manera en que actuamos. Por eso la Escritura dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, ¿se da usted cuenta, hermanos, de que si nosotros guardamos los mandamientos, la ley, las recomendaciones, los preceptos que Dios nos da a través de su santa palabra, entonces nosotros vamos a permanecer en el amor de Dios? Amén. ¿Y por qué dice permanecer en el amor de Dios? Porque el carácter de Dios, hermanos, es el amor. Amén. Entonces, al estar cerca de Cristo, al aceptar su salvación, al aceptar su sacrificio expiatorio, estamos aceptando también su amor, que es incondicional, que es inmensurable, que no tiene medida, que es ilimitado a la mente del hombre. Y Dios nos los ofrece de una manera gratuita si usted y si yo permanecemos en el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, Amén. sus leyes, sus preceptos, la ley moral, todas las recomendaciones que nos da, sus instrucciones, todos los principios que Dios nos deja, el saber, el conocer, todas las enseñanzas bíblicas que nos deja. Todo eso involucra, hermanos, el mandamiento de Dios, de que debemos de amarlo primero a Dios, debemos de reconocer su supremacía y debemos de permanecer en ese amor infinito que solamente Él nos puede otorgar. ¿De qué manera? Como la Escritura lo dice, guardando sus mandamientos. Por eso es que es Dios, por eso es que Dios es amor. Y Dios nos los da de una manera constante a medida en que nosotros permanezquemos bajo la voluntad de Dios. Amén. Si permanecéis en mí, dice la palabra de Dios. La permanencia, hermanos, es instruir, guiar. Somos responsables, hermanos, del hogar. Somos responsables de la familia, porque Dios nos puso mayordomos de los bienes de Él. Mucha gente dice, mis hijos, mis niños, no, son de Dios. Nada es nuestro, todo le pertenece a Él. Pero Dios va a tomar, hermano, cuentas de lo que Dios nos dejó. Por eso es importante, hermanos, instruirlos, guiarlos a través de su santa palabra. Que sean ellos sensibles a la voz de Dios, oyendo, hermanos, los principios, sus mandamientos, la ley de Dios, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo, el amor de Dios que nos deja para seguir una vida, un hogar instruido en las manos de Dios. ¿Cuántos anhelamos, hermanos, esos frutos de su Santo Espíritu, que es el amor, la paciencia, la benignidad, un carácter apacible? ¿Cuántos deseamos, hermanos, tener la llenura del Espíritu Santo? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si permanecemos en Él. El hogar, hermanos, para Dios es sagrado. Para Dios, hermano, desde el principio de los orígenes, el Señor dejó la familia. El Señor tenía ese plan de instruir a ese varón como sacerdote de hogar, a esa mujer que era la ayuda idónea, esa familia, hermanos. Pero tristemente el enemigo odia, hermano, la familia, aborrece el matrimonio. Por eso vemos, hermano, tanta cosa que ofende a Dios, tantas leyes que aprueban cosas antibíblicas, hermano. Porque lo que dejó sellado el Señor aquí con un escrito está, eso va a bendecir Dios. Dios no puede bendecir algo que Él no dejó escrito, hermano. Por eso es importante guiar a los niños, a los jóvenes. Somos responsables, hermano, de lo que hay en nuestro hogar, del comportamiento de los niños, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos, de cómo, hermano, nos tratamos como esposos. Dios, hermano, ve todo y sabe todo. Todo está descubierto ante sus ojos. Por eso es importante, hermano, que en el culto familiar pidamos la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que va a dar, hermano, la luz y el convencimiento para que nuestro corazón esté, hermano, en armonía con Él, a través de llevar su santa palabra en la casa. Estamos llevando el culto familiar y de lo que se está llevando es permanecer en Cristo.
Así es, entonces una de las maneras que nosotros como padres, como jefes de hogar, como sacerdotes de hogar, como matrimonio conformado por Dios, es ministrar a nuestros hijos y a nuestros amados que habitan con nosotros a través de enfatizarles y a través de crear esa dependencia que debemos de tener con Dios día a día y debemos de manifestar, hermanos, el permanecer cercanos a Cristo. Que todo pensamiento, que toda palabra que pueda salir de nuestra boca, hermanos, primeramente esté autorizada por la voluntad divina. No seamos, hermanos, intolerantes, no seamos, no demos motivo, hermanos, para decir palabras sin que las hemos pensado, sin que las hemos razonado. Nuestra boca, hermanos, hiere mucho, nuestras palabras se quedan marcadas a quien se las dirigimos. Es por ello, hermanos, que uno de los beneficios de la permanencia en Cristo es de asemejarnos al carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba, cuando testificaba, lo hacía con bondad, lo hacía con amor, lo hacía con misericordia. Y asimismo nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo debemos de tomar ese ejemplo. El apóstol Juan nos decía que los mandamientos de Dios, hermanos, nos hacen más cercanos a la permanencia a nuestro Señor, porque Dios es el amor. Pero el guardar los mandamientos, hermanos, de Dios va en completa unidad con el amor divino. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, puesto que el carácter de Dios es el amor. Y la misma palabra lo dice. Aquí en Primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 7 y el versículo 8, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo lo dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, la misma escritura, hermanos, nos rectifica, nos aclara que Dios, que el carácter de Dios es amor. Y por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de manifestar ese amor entre unos y otros. Es por ello que la permanencia en Cristo, hermanos, es de todos los días. Es reconocer mis faltas, es crucificarlas en la cruz por los méritos de Cristo, es reconocer que soy pecador, es ponerme a cuentas con Dios, es el aceptarlo a Él, es el seguir sus requerimientos de la Biblia y es permanecer. Lo más difícil, hermano, de cuando usted logra una meta, no es llegar, o tal vez el llegar para cumplir alguna meta en cualquier circunstancia le cuesta a usted trabajo. Pero así como llegó a la meta, así se puede usted caer. Entonces, la permanencia es lo que cuesta más trabajo, no tanto el llegar, sino permanecer ahí. Por eso que cuando nosotros declaramos que somos seguidores de Cristo, lo que más trabajo nos cuesta es permanecer. Permanecer en mi fe, permanecer en mis convicciones, dejar el viejo hombre, buscar las cosas que le agradan a Dios. Esa es la permanencia. Ser un hombre o una mujer piadosos, buscando la voluntad de Dios, poniéndonos a cuentas con Él, buscarlo en oración, ser testimonios vivientes de quien vive en nosotros. El apóstol Pablo precisamente daba testimonio de su permanencia en la fe. Y aquí en el libro de los Colosenses, en el capítulo 1 y el versículo número 23, hablando el apóstol, hermanos, aquí nos da claramente esta declaración. Dice, si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, dice, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho primero. Dice, si permanecéis, si en verdad permanecéis. Y esa es la pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer.
¿Permanecemos realmente en el amor de Dios? ¿Permanecemos realmente en la fe de Dios? ¿Permanecemos en el cambio que el Espíritu Santo nos ha llevado para hacer nueva creación de Dios? Esa es la pregunta, si permanecéis. El apóstol, hermanos, exhorta a los que han aceptado la fe a permanecer en él y seguir su ejemplo. Y eso mismo, hermanos, lo expresa aquí en Primera de San Juan, en el capítulo 2 y el versículo número 6. Ahí nos exhorta para permanecer en la fe y para permanecer en el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, la escritura lo dice. No, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, aquí está la importancia, hermanos, sacando un pequeño resumen de lo que hemos venido estudiando a través de la palabra de Dios, de lo que significa la permanencia en Cristo. Hemos dado definiciones de que la permanencia en Cristo, hermanos, es mantenerse sin cambios, de que la permanencia en Cristo significa una recepción constante del Espíritu Santo, de que significa vivir una fe viviente que obre por amor y que purifique el alma, que significa una vida entregada al servicio de Dios. Pero el apóstol lo resume de esta manera: el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Usted es realmente un cristiano convertido, es un cristiano genuino, es un cristiano, hermanos, que busca a Dios constantemente. Usted se dice que permanece en él, entonces debe de andar como él anduvo. O sea, la escritura es tan clara, hermanos, y es tan simple para entenderla, que solamente con pedir la dirección del Espíritu Santo, que nos aclare lo que estamos leyendo, nos va a llenar nuestro corazón. Y lo volvemos a repetir, hermanos, porque esta declaración, esta promesa, esta exhortación es elemental para el cristiano. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos da esa fe y esa fortaleza para permanecer en el Señor. Aquí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 21 y 22, la misma palabra de Dios lo declara. Porque para esto sois llamados, dice la Escritura, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca. Eso era la vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que Él anduvo en un mundo contaminado por el pecado, pero sin en cambio, hermanos, Él ofreció su vida y padeció por la injusticia, por la persecución, por el maltrato, a tal grado que Él ofreció su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso la Escritura dice que padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esa es la conversión del cristiano, dejar todas las concupiscencias, todos los pecados de la vida pasada y retomar y seguir las pisadas de Cristo. Que en nuestra vida, hermano, no haya más faltas, que no haya más engaño que salga de nuestra boca. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Eso es seguir y de permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de seguir su ejemplo. La misma Escritura nos los ha dicho porque lo hemos leído. Entonces, hermanos, nosotros, seres débiles, seres tal vez ingratos, seres con tendencias al pecado, ¿cómo no vamos a voltear hacia esa cruz donde Cristo derramó su preciosa sangre? ¿Y cómo no vamos a reconocer por sus méritos que usted y que yo, hermanos, tenemos la oportunidad de permanecer día a día
cerca de Cristo, a través de un arrepentimiento, a través de una confesión de pecados, pero sobre todo para no volver a cometer las mismas faltas. Nosotros debemos de tener en nuestra mente, hermanos, que lo que vivimos el día de ayer, el día de hoy lo vamos a superar por los méritos de Cristo. Y que el día de mañana, hermanos, por fe, declaramos que va a ser mejor que el día de hoy. Amén. Eso es vivir de una manera renovada y vivir en la permanencia que solamente la presencia del Espíritu Santo nos puede dar. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla claro, entendemos lo que se dice, pero muchas veces queremos hacer la voluntad no de Dios, sino nuestra voluntad. En el hogar, hermanos, es donde hay luchas, hay guerras. En el hogar es a donde más te conoce, tal cual eres, cómo hablas, cómo te comportas. Y dices, soy cristiano, conozco a Dios. Y andas con tu Biblia bajo el brazo y acudes a las reuniones y sirves y tienes ministerio. Pero ¿cuál es el comportamiento que llevas ahí en tu hogar? ¿Cuál es el testimonio que das en tu familia a tus hijos? Aquellos que no conocen el mensaje, aquellos que quieres convencerlos a través, hermano, de llevar la Biblia y saberte el versículo de memoria, pero tu testimonio está mal. Separados de Dios, no podemos dar frutos. Dices que conoces a Dios, pero tus hechos hablan otra cosa. Ve cómo está tu hogar, ve cómo está tu matrimonio, ve cómo está tu familia. Tú sabes, hermano, y Dios sabe tu comportamiento. Pero Dios nos está dando este tiempo de gracia, este tiempo de pandemia donde los hogares están en la casa, donde la familia, hermano, está en el hogar. Dios nos está dando la oportunidad, hermano, de edificar familia. Dios es amor. Y si en esa casa no hay el amor de Dios, Dios no está ahí ni está en ti. Si sigues usando palabras insolentes, groserías al hablar, no puedes bendecir con esa boca a Dios cuando en tu boca, hermano, hay palabras obscenas. Pidamos a Dios, hermano, que nuestro cambio sea porque estamos oyendo la voz de Dios y queremos obedecer su voz, llevando esa palabra, esa luz a nuestros seres queridos. Amamos a nuestros hijos, amamos nuestra familia. Pidamos a Dios su sabiduría y ser sensibles a la obediencia de la palabra de Dios. El culto familiar es para eso, hermano. Queremos, hermano, que este virus, que esta pandemia no toque tu casa. Pon un cerco, pero a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Que el Señor sea tu escudo, que el Señor sea tu bandera, que el Señor sea tu vallado. No busquemos, hermano, lo material. No busquemos una vacuna que fabrica un hombre común. Busquemos la medicina de Dios, que es su palabra sagrada, y la obediencia, para que esa bendición caiga en tu familia y ese cerco de protección esté en tu hogar. Pidamos a Dios su luz y su verdad para que nuestro hogar esté edificado. Estamos por terminar un año. Que lo que hubo atrás, hermano, que no trabajamos para Dios, que no obedecimos, pidamos a Dios perdón y que nos dé la oportunidad de enderezar y restaurar nuestra familia. Hay pecados que debemos de confesarlos delante de Dios y pedirle perdón a Él y pedir perdón a aquel que ofendimos. Así es como Dios obra. No necesitamos ir con alguien para que te diga te perdono. Nadie tiene, hermano, la autorización, solamente Cristo, de perdonar el pecado. Por eso estamos llevando el culto familiar, permanecer en Cristo. Así es, hermanos. Entonces la permanencia en Cristo es de mantenernos sin cambio alguno en nuestra fe. El apóstol San Juan nos exhortaba y nos recomendaba, hermanos, de que debemos de permanecer en su amor, de que debemos de mantenernos constantemente viendo hacia la cruz del Calvario y recordando, hermanos, que nuestras faltas ya fueron pagadas. El permanecer en Cristo es vivir día a día en armonía con Dios, es vivir día a día pidiéndole una nueva oportunidad. Todos fallamos, hermanos,
Todos los seres de este mundo fallan, todos somos débiles. Por eso necesitamos un Salvador, porque somos incapaces, hermanos. Somos incomprensibles en nuestra mente de entender, hermanos, ese sacrificio precioso que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí. Ahí está la salvación, ahí está el Evangelio, hermanos. Ahí está el Evangelio eterno, manifestado en su grandeza a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Él no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo, hermanos, y de pagar por faltas que él no había cometido. Se le imputaban, pero por la debilidad del hombre. Sin en cambio, en su amor inconmensurable, él ofreció su vida por usted y por mí. ¿Cómo no vamos a reconocerlo, hermanos? ¿Cómo no vamos a dejar de afanarnos por lo que esta vida ofrece y de buscar la permanencia en Cristo, de mantenernos en esa fe constante y de buscar los caminos que solamente nos señala? Él sufrió por usted y por mí. Y aquí el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, en número 23, nos da un pasaje de cómo fue su vida y lo manifiesta en estas palabras. Dice quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando lo amenazaban, se encomendaba a quien, a la causa que juzga justamente. O sea, cuando nosotros nos persiguen, nos maldicen, nos difaman, cualquier tipo de manifestaciones en nuestra contra hagan, ¿qué es lo que él hacía? Nuestro Señor Jesucristo no se vengaba, no guardaba rencor, sino que él se encomendaba al que juzga justamente. ¿Y quién es? Nuestro Padre amoroso celestial que está en las alturas de los cielos. Aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, la Escritura nos da, hermanos, una exhortación de cómo se debe de mantener esa permanencia en nuestro hogar. En San Marcos, en el capítulo 3, versículos 24 y 25, la Escritura dice: y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer en mi reino. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermanos? La unidad, no la división. La división viene a romper y viene a separar lo que Dios ha unido. Sin en cambio, la permanencia de ese hogar en la fe debe de manifestarse con la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y uno de los propósitos, hermanos, del culto familiar es la unidad en el hogar, la unidad en la fe, la unidad de la familia, la unidad entre la familia y Dios, de buscar y de permanecer cada día y constantemente la presencia de nuestro Dios, primeramente en nuestra vida personal y después con nuestros amados. Vamos a hacer una oración, hermanos, de consagración, pidiéndole al Espíritu Santo que si existe algún motivo por el cual no hemos sabido valorar la permanencia de Cristo en nuestras vidas, que lo que hemos leído, hermanos, nos dé un motivo para vivificarnos, para reformarnos y para hacer un compromiso entre cada uno de nosotros y Dios para que Cristo permanezca constantemente en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Agradecimiento hay en este día por la familia, por el culto familiar. Humildemente ruego ante todo el perdón de nuestras faltas, la indiferencia, Señor mío, que hay en los hogares. Te pedimos humildemente el perdón, Señor mío, porque no hemos sido gratos, no hemos llevado tu palabra. Hacemos oraciones en este momento, amado Padre, a favor, Señor, de la instrucción divina para la familia. Te ruego por los matrimonios, por las familias, por los hogares, Señor, que están desbaratados, que hay división, que hay adulterio espiritual y físico. Y te pido, amado Dios, que des gracia en unir y edificar hogares.
Padre amado, acércate a aquel que ha oído por primera vez el culto familiar y da gracia, Padre, para abrir nuestras puertas de nuestro hogar, para que tu permanencia esté en cada hogar. Bendice grandemente el hogar y la familia y estamos agradecidos, amado Padre, por esta santa palabra que nos has dado. Bendice la familia y el matrimonio y da gracias, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecimiento, querido hermano, que la paz de Dios esté en tu hogar. Feliz hermano matrimonio. Amén.